Señor me alaba. Amén, gloria a ti, Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias, Jesús. Te adoramos, Padre. Vamos a compartir una palabra en esta noche que lleva por título Viendo con los ojos espirituales. Viendo con los ojos espirituales. Diga conmigo, Señor, enséñame a ver. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 4. Capítulo 4. Gracias, Jesús. Bueno, mientras tanto, comunico a la iglesia, los que están, ¿no? Que el día 21 está llegando el evangelista, que no sé cómo se llama. El día 21 llega de Perú, el evangelista para una campaña que se va a hacer, nos vamos a unir varias iglesias para hacer en un lugar X que todavía no sabemos dónde va a ser, y después lo vamos a tener un día acá, que queremos hacer una campaña poderosa, un domingo a la tarde, queremos hacer a las 4 de la tarde por el frío, seguramente ya va a ser más frío. Pedí hoy justamente este costado ahí, si me permiten usar, ya me dijeron que sí, así que bueno, vamos a hacer ahí. Después en Candelaria, el mismo predicador lo llevamos también a Candelaria, una campaña en el polideportivo de Candelaria, que tampoco sabemos qué fecha. O sea, el 21 él viene, de ahí en adelante recién después nos van a dar el cronograma, qué días nos va a dar. Es un hombre que, según los que lo conocen, dice que es impresionante el don de sanidad que tiene y de milagros creativos. Dice que hasta asombra, decía él, ¿se acuerda? Que le enseñó, no solo hace ese trabajo, sino que él viene y transmite a los siervos de Dios, le enseña a trabajar de esa forma. Que dice que es impresionante la forma que él le explica, y explicando suceden los milagros creativos. Así que bueno, que hasta medio asombra en el sentido que como si fuera algo mágico, pero no, es el poder de Dios. Así que bueno, lo traemos también nosotros, vamos a tenerlo acá, así que vamos a tener el privilegio de ver cosas. Así que todos los que tengamos conocidos que tengan problemas, yo soy el primero que tengo problemas de columna, así que todos los que tengamos conocidos, yo creo que tendremos que ir ya anoticiando que del 21 en adelante, no sé qué fecha, va a estar acá con nosotros en este lugar, que puedan acercarse para ser sanados, ¿no? Leemos entonces 2 de Corintios capítulo 4, verso 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No sé si captaron el mensaje del único versículo que leímos. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Está, yo creo que más clarito, echarle agua. Todo lo que estamos viendo con los ojos son cosas temporales. Las que no vemos son eternas. ¿Qué son eternos? El Espíritu Santo, Dios, todo lo que no vemos, los demonios, las cosas que no vemos, las fuerzas espirituales, todas esas son cosas eternas. La vida eterna, hay tantas cosas que es eterno.
por ejemplo, servir al Señor en este tiempo, o sea, buscar de Dios, todas estas cosas tienen que ver con un producto eterno, o sea, lo que va a suceder. O sea, comenzamos acá, haciendo algo acá, pero eso se va hacia la eternidad. Si le entrega un papelito ahí, bueno, ya. Entonces, son cosas que son de bendición cuando nosotros estamos no mirando las cosas que pueden ser perecederas, sino mirando las cosas eternas. Déjeme hablar de las cosas que no se ven. ¿Cómo podemos caminar bajo el poder de Dios si las cosas que vemos nos afectan? El poder de Dios es algo que no se ve. El poder de Dios no se ve, no se puede palpar, no se puede tocar. Pero las cosas que vemos nos afectan, nos dominan, hacen con que nosotros tomemos decisiones de acuerdo a las cosas que vemos. En nuestra manera de hablar, por ejemplo, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir. Lo que vemos nos condiciona. Vemos una persona enferma y que está sufriendo, que está con dolor de cabeza y que está con fiebre, eso nos condiciona. Vemos y automáticamente nos transmite algo y nos dice, no, está mal, no, se va a morir, no, acá se termina por reventar todo. Nos condiciona. Entonces, ¿cómo podremos ser sanos si centramos, por ejemplo, nuestra atención en lo que vemos? Suponiendo que tenemos una piedra en el riñón, vamos a suponer que tenemos una piedra en el riñón. Nos centramos en lo que dice el médico, nuestra mente se pone en lo que dice el médico, en lo que dice los exámenes, en lo que dice internet, en lo que dice la abuelita, porque la abuelita conocía de esta enfermedad y sabía que eso era difícil de sacar, y empezamos a poner nuestra mente en eso. Esa situación lo comienza a manejar nuestra vida, porque estamos viendo. Entonces nos centramos en eso, en lo que vemos. Pasa media hora, pasa una hora, pasa 3 horas y seguimos hablando del tema, hablando de eso, y en ningún momento leímos un versículo bíblico. En ningún momento dijimos, no, pero vamos a ver qué dice Dios de todo esto. A ver qué opina el Señor de esto. Y empezar a ver, decir, no, pero si esto es algo espiritual, si las enfermedades son cosas espirituales, si el Señor dijo ciertas cosas en la palabra, voy a ver qué es lo que dice. A ver cómo me respaldo con respecto a toda esta situación que estamos viviendo. Entonces, te está afectando más las cosas que ves que las que no ves. Claro, está escrito que por sus llagas fuimos nosotros curados, pero no vemos eso. Eso no vemos, porque son cosas espirituales. Son cosas que el Señor declaró y decretó y que tenemos que creer, aunque no la veamos. Pero como no la vemos, no creemos. Por otro lado, tenemos un problema con un hermano, por ejemplo, y nos enojamos con ese hermano porque lo vemos. Hay un problema con esa persona, como le hablaba el otro día a usted, con las personas que tenemos problemas, y le empezamos a agarrar rabia a esa persona, o bronca, o queremos desquitarnos, o pensamos, ¿por qué me hizo esto? Porque lo vemos a él. Pero no nos damos cuenta que lo que está operando en él es lo que nos está afectando, lo que no vemos. Los espíritus que están operando en él, los demonios que están operando en él, las fuerzas espirituales que operan en él son las que me afectan a mí, no es él. Por eso dice la palabra, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas y fuerzas espirituales. Entonces tenemos que mirar las cosas que no vemos. Se te está volando. Las cosas que no vemos
Esas son las que más nos deben interesar, no las cosas que vemos. Si la persona se enojó con nosotros, si se peleó con nosotros, miramos y comenzamos a centrarnos en la persona que le vemos. Pero no nos damos cuenta que las cosas que nos están afectando no es la persona, sino las cosas que están, las fuerzas espirituales que están obrando en esa persona. ¿Amén? En vez de centrarnos en orar, por ejemplo, y reprender a la sarta de demonios que está operando en él, nos centramos en él. ¿Cómo podemos ser espiritual cuando las cosas que vemos condicionan nuestra conducta? Y nosotros decimos que tenemos el Espíritu Santo, y esas cosas nos afectan a nosotros. Cuanto más a quien no tiene el Espíritu Santo. Cuanto más esas personas que no conocen a Cristo, que no tienen la posibilidad de tener la instrucción de la palabra como nosotros. Sin embargo, nosotros estamos pensando peor muchas veces que una persona que no tiene el Espíritu Santo. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 7, verso 5. Porque por fe, no lo busquen, porque por fe andamos. Por fe andamos, no por vista. Entonces, si por fe andamos, ¿por qué andamos por vista? Somos cristianos, conocemos la palabra, conocemos lo que dice la palabra, pero no queremos hacer lo que dice la palabra. Dice, por fe andamos, pero cuando tenemos que andar realmente andamos por vista, no andamos por fe. Para predicar andamos por fe, pero para vivir andamos por vista. Y eso es lo que tenemos que aprender, todos, desde mi persona hacia abajo, todos, y hacia arriba también, no para arriba, muy allá arriba, no, más arriba digo, hasta el apóstol digo, del apóstol para abajo tenemos todos que aprender esto, todos tenemos que aprender porque predicamos, hablamos, pero una cosa es hablar y otra cosa es vivir. Entonces tenemos que vivir por fe. Me estoy predicando a mí mismo. Tenemos que vivir por fe, no por vista. Diga conmigo, ando por fe y no por vista. ¿Está listo para aprender a ver? Vamos a ver cómo la vista tiene más que ver con el poder de Dios de lo que ustedes se imaginan. Cuando ustedes ven algo, inmediatamente reciben una información, ¿sí? ¿Ven algo? Mi señora me dijo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Y yo le dije, vení mi amor, mirá que el auto 0 kilómetros de afuera, blanco, ¿viste? Y ella me dijo, sí. Qué hermoso, me dice. Bueno, del mismo color, una licuadora, le dije. ¿Le transmitió una información, sí o no? ¿Vio el auto? Si hubiera sido cierto, estoy haciendo una broma. Pero vio el auto y ¿qué pasa? La persona tiene una información. Me va a regalar un auto. Recibe una información. Si usted es una persona llena de prejuicio, por ejemplo, lo que ve, no va a poder vivir en el Espíritu Santo si lo que ve le afecta. Porque el Espíritu Santo nos maneja a vivir fuera de lo que podemos ver. Lo que vemos no nos puede afectar. Yo, si vivo a través del Espíritu Santo, no me puede afectar nada de lo que hay afuera, sino que tengo que vivir a través del Espíritu Santo. Esas son las cosas que debe manejar mi vida, todo lo que es espiritual. Vamos a leer ahora entonces, ¿sí? Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, verso 35. Dice así: ¿no decís vosotros? ¿Lo tenemos? Juan, San Juan, es lo mismo. El apóstol Juan, o si le queremos ser santo, entonces le decimos el apóstol San Juan. Pero a mí nadie me dice San Raúl, y soy santo también. Juan, capítulo 4, verso 35, dice así: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo
Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Diga conmigo, yo. Diga conmigo, yo. Ahora diga, nosotros. Ahora diga, Él dice. Yo digo, dice Él. Yo digo. Él dice. Presten atención. Ustedes dicen. Es Jesús hablando con los discípulos. Ustedes dicen. Faltan 4 meses. Yo digo. Ya está listo para la cosecha. La diferencia de lo que decimos está en lo que vemos. Jesús les dijo otra, ¿no? Que ellos no podían ver para que podamos decir lo que Él dice. Diga conmigo, si veo lo que Él ve, podré decir lo que Él dice. Entonces tenemos, ¿qué pasaba ahí? Jesús estaba mirando con sus ojos espirituales, que los discípulos no podían ver porque veían con sus ojos carnales. Ellos miraban, eran conocedores de lo que era una cosecha, porque ese tiempo no era como ahora, que hay 4 que plantan y 50.000 que comen. En ese tiempo todo el mundo plantaba, vivían de eso, y sabían bien que faltaba mucho para la siega. Ellos decían, faltan 4 meses. Pero Jesús no estaba mirando, primero estaba dando una enseñanza, segundo no estaba mirando con los ojos carnales, sino que estaba mirando con los ojos espirituales. Ellos miraban la tierra y miraban la cosecha y decían, faltan 4 meses. Jesús decía, no. Yo les digo, mirad y ved que la cosecha está lista, los campos están blancos, está listo para cosechar. Pero Jesús se estaba refiriendo a lo espiritual con respecto a las almas. Decía, las almas están listas para ser cosechadas. Ustedes piensan que hay, es como yo le dije en Candelaria, obreros necesitamos, no necesitamos de almas. Si todos ustedes estuvieran mirando para allá y no para acá, verían que a cada 30 segundos pasa un alma. Una para allá, 5 para acá, 3 para allá, 2 para allá. Alma por todos lados. Es solo pararse. ¿Cuántas veces nos paramos ahí afuera a repartir folletos? ¿Cuántas veces hemos dado cantidad de folletos? Almas hay a patadas. Hay cualquier cantidad. Lo que hace falta es obrero. Entonces Jesús le estaba dando una enseñanza y le estaba diciendo, miren bien, ustedes se están viendo mal, están mirando con los ojos de la carne, pero yo les estoy diciendo, miren con los ojos espirituales. Decía Jesús, yo veo a mi Padre hacer las cosas y hago lo que mi Padre hace. Si yo aprendo a ver cómo Él hace, tampoco, si yo no aprendo, ¿no? Pues tampoco voy a hacer como Él hace. Levante las manos conmigo y diga, yo voy a aprender a ver cómo Él ve, para poder decir como Él dice. Esta es una dinámica nada más para que podamos ir aprendiendo. ¿Cuántos de ustedes reconocen haberse llevado por las apariencias muchas veces? Todos, muchas veces nos llevamos por la apariencia. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Yo me equivoqué muchísimas veces y alguna muy fea. Muy fea. Una vez cuando confundí un hombre con borracho y fue el que nos hospedó en la casa y nos dio en una mansión y pensé que era un linchera. Pero bueno, son cosas que cuando vemos, recibimos una información. Si el hombre está mal vestido, si está sin peinarse de una manera, es lógico que pensemos que es un linchera. Pero las apariencias engañan. Y ese hombre no era lo que yo pensaba. El Señor les enseñó que el problema que ellos tenían era que ellos no estaban viendo como Él quería que vieran. Según la naturaleza humana, estos hombres no estaban equivocados, porque faltaban 4 meses. Eran expertos en plantación y cosecha. Mateo capítulo 9, verso 35. Mateo capítulo 9, verso 35 dice así. Recorría Jesús
todas las tierras y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y todas las dolencias en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tiene pastor. Qué corazón el del Padre, ¿no? Note algo, lo que él vio le produjo un sentimiento. Él vio las ovejas y que estaban desamparadas y dispersas y con hambre. ¿Le produjo un sentimiento, sí o no? Diga conmigo, lo que yo veo afecta mis sentimientos, mis pensamientos y mi manera de hablar. El verso 37 dice, entonces dijo, diga conmigo, vio, sintió y habló. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Lo que recién le dije. La mies es mucha, los obreros poco. Lo que necesitamos son obreros. Después dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando él vio la multitud, él no dijo, tráiganla. Él los envió a hacerlo. Es la forma de obrar del Padre. Y les dio una orden. Dice, rueguen, pidan, ruegan. Cuando Jesús vio la multitud, ¿lo sanó? No. Él no dijo, están todos enfermos, lo voy a sanar. Listo, sano en el nombre de Jesús, en mi nombre, en el nombre del Padre, sano. No, él pidió que rogaran. Vio la multitud necesitada y dijo, hay que rogar, hay que pedir al Padre, hay que pedir por algo. No pidió por sanidad. Vio la multitud, se compadeció y rogó. Mucha gente cuando ve la multitud no hace esto. Cuando vemos la gente afuera, yo aprendí a través de esta palabra a orar y pedir continuamente por obreros. Siempre digo y agradezco públicamente al hermano. Acá me hacía falta una persona. Lo tengo acá al hermano. Agradezco mucho, hermano. Pero esto es la gloria para el Señor. Pero hoy justamente estábamos atareados, yo con mi trabajo, y me dice mi esposa, menos mal que el hermano está y va y limpia. Que si no tendríamos que salir mucho antes porque teníamos que limpiar. Entonces, ¿qué hace falta? Obreros. Personas fieles, personas que deseen servir al Señor. Eso es lo que hace falta. Almas. Nos paramos ahí y empezamos a cosechar almas. Pero no hay quien salga a cosechar las almas ahí. No hay obreros. Entonces necesitamos obreros. Entonces cada que yo miro esta palabra, aprendí a orar mucho pidiendo obreros, pidiendo, Señor, manda obrero a tu viña. Necesitamos obreros. Te clamo por obreros. Manda obreros. Quiere decir que uno está viendo la multitud y debe de tener compasión, pero no mira como Jesús mira. Tenemos que mirar como Jesús mira. Y ni seguimos las instrucciones, porque Jesús no dijo que nos preocupemos por las almas. Él dijo que roguemos por obreros. Esa es la misión que tenemos que rogar continuamente por los obreros. Jesús nunca dijo oren por los perdidos. Él dijo oren por los obreros. Si usted mira en la Biblia, no dice que tenemos que pedir a Dios por las almas. No hay ninguna parte de la Biblia que hay que orar por las almas. No dice. Pidan por las almas que no se pierdan. No dice. Pero sí dice rueguen por obreros. Porque Jesús sabía que esto iba a pasar. Que hay muchas almas allá afuera necesitadas. Pero no hay quien salga a predicar. No hay quien salga a tener compasión de ellos. No hay quien salga a rogar por obreros para que vengan a cosechar esas almas. Diga conmigo, ver como Jesús ve puede cambiar mi misión. ¿Oró por los enfermos cuando vio la multitud? No. ¿Echó fuera demonios? Tampoco. ¿O se puso a rogar cuando vio la multitud? Lo que Jesús estaba diciendo era, yo necesito gente. Cuando vio la mies, corrigió la manera de ver. Cuando vio la mies, al principio dijo, miren, los campos están blancos, corrigió la manera de ver.
a los discípulos. Porque si no, la mies se pierde. En la primera corrigió, en la segunda rogó. Y ahora vamos a ver Lucas 21, verso 1 al 4. Lucas 21, 1 al 4. Gracias a ti, Jesús. Dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: diga conmigo, cuando Jesús ve, Jesús dice. Diga conmigo, yo digo de acuerdo a lo que veo. Para que algo pase, tengo que aprender a hablar. Para aprender a hablar, tengo que aprender a ver. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos que echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra, ofrenda de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Ahora yo pregunto, cuando aquella mujer fue a poner las últimas moneditas que tenía, ¿él le detuvo? Le dijo, no ponga, y no, es todo tu sustento. No le detuvo. Le sugirió que no haga para nada. Enseñó, mostró a través de lo que él vio, le hizo ver a todos sus discípulos y le dijo: esto es así. En la primera corrigió, estamos haciendo un paneo, ¿no? En la segunda rogó, en la tercera enseñó. Son 3 pasajes distintos. ¿Cuánto puede estar contaminado nuestros ojos con las cosas que ve la carne para que no veamos las cosas de Dios? Muchas veces miramos con los ojos de la carne y muchas veces obramos y pensamos como la carne. No miramos como ve Jesús las cosas de la vida. Cuando vamos por una autopista, una ruta, una calle, no, sería una autopista más correcto. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos cuando vemos a la gente acelerada, enloquecida? ¿Qué vemos? Por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Este hombrecito me hace todos los días, siempre nos está haciendo lo mismo. Vamos a orar para que el Señor le quite la moto. Cuando vamos manejando, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en la gente que nos ofende? ¿Qué vemos en un marido que golpea, que ataca a su esposa? ¿Qué vemos? ¿Vemos al marido como malo o vemos las fuerzas espirituales que están actuando en él? ¿Qué vemos? Por eso muchas veces nos vengamos. Nos hacen un daño y nos vengamos porque pensamos que esa persona nos hizo el daño. Pero si nosotros viéramos las cosas de la manera espiritual que Dios quiere que veamos, seguramente no nos vamos a vengar. Como dije anoche en la prédica, antes el Señor decía el Señor, Jesús mismo dijo: ¿vieron como ustedes habéis visto en la palabra que dice ojo por ojo, diente por diente? Yo ahora os digo que no es más ojo por ojo, ni diente por diente, sino que ahora ama a tu enemigo. Decimos, sí, la ley era difícil porque era difícil, pero más difícil es la gracia, porque puso más difícil. Antes era ojo por ojo. Si aquel venía y mataba a mi hijo, yo iba y le mataba al hijo de él. Listo, terminó el problema. Pero ahora no. Ahora viene, mata a tu hijo y tenés que ir y amarlo.
Eso es lo que nos enseña Jesús. Entonces nos está enseñando continuamente de una manera que hace con que miremos las cosas de la manera espiritual, sabiendo que lo que operó en esa persona no es la persona, sino es una fuerza espiritual que hizo que esa persona haga el daño o el mal a los demás. Detrás de lo que usted ve hay otra cosa, hay otro significado. Cristo vio diferente, de forma diferente. Cuando fue a la cruz, por ejemplo, ustedes recordarán que cualquiera hubiera dicho, pero era el Hijo de Dios, podía haber destruido todos esos que le estaban haciendo daño. Pero él no vio así, él vio de manera espiritual. Él vio, estaba mirando lo que no se veía, las cosas eternas. Miró lo que iba a suceder con nosotros hoy. Y miró a aquellos que estaban haciéndole daño y dijo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¡Qué enseñanza! ¡Qué enseñanza! No saben lo que hacen. Cuando alguien nos hace daño, nos ataca, calumnia de nosotros, dice mentiras de nosotros, ¿qué vemos? ¿Será que no podemos decir como Jesús, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace? Es un demonio que le está usando la vida. Eso es lo que el Señor nos enseñó en la cruz del Calvario. La gente estaba convencida que estaban crucificando a un traidor, a un mentiroso. Pues él había dicho que era el Hijo de Dios. Ellos no estaban viendo lo que realmente estaba pasando en ese momento, la situación, lo eterno que se estaba produciendo en esa crucifixión. Es que si no aprendemos estas cosas, todo lo vamos a querer solucionar muchas veces con la unción. Con la unción. Vemos alguna cosa y vamos a usar la unción para producir milagros. Pero tenemos que ser conocedor de la palabra y también usar el discernimiento. Mirar a la persona, los ojos de la persona nos transmiten información y ver lo que hay detrás de las fuerzas espirituales. Muchas veces cuando estoy haciendo liberación, uno mira y la persona le está hablando a uno, pero sus ojos no están, lo que está saliendo de sus ojos no es lo mismo, es otra información. Uno está viendo que hay una fuerza espiritual, por eso muchas veces ellos cierran los ojos y hay que abrirlos para ver qué información transmite eso. Y es una información que uno se da cuenta que hay algo espiritual que está dominando su vida. Y entonces queremos muchas veces usarla, siempre digo, como aquella que te reprendo espíritu de desorden. Entró en el dormitorio, te reprendo espíritu de desorden, dijo. Y resulta ser que faltaba una escoba nomás. No era un demonio. ¿Qué ves? ¿Qué te enseñaron a ver? ¿Y qué tienes que aprender a ver? Un predicador estaba orando por una encorvada. Te reprendo, encorvada, en el nombre de Jesús. Te reprendo, demonio, sal de ella. ¿Quién es el ciego, por ejemplo, cuando oramos por un ciego? ¿La persona o el espíritu? Espíritu ciego. Espíritu de sordo mudo, sal fuera. ¿Quién es el sordo? ¿La persona o el espíritu? Exactamente. Aunque el espíritu sordo es un espíritu sordo, pero bien que le escucha cuando uno dice en el nombre de Jesús. Escuchan enseguida. La fe es la certeza, dice, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces vivamos por fe y no por vista. Vivamos por fe y no por vista. La fe
es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El Señor nos enseña día a día a vivir por fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No veo la sanidad. No veo, pero tengo que confesarlo. Tengo que creer. Yo no sé cómo declaré sobre el problema mío. No sé cómo va a ser, en qué momento va a ser, pero voy a ser sano. Va a suceder. Yo no me voy a ir de esta tierra con esta enfermedad. No me voy a ir. Declaré y estoy seguro que va a suceder así. Y creo que está muy pronto la sanidad para mí. Así que tenemos que, lo que creemos que va a suceder, creer y verlo. Otro día estaba orando por el nuevo terreno, por el terreno para la iglesia. Y oraba, mientras oraba cerré mis ojos y empecé a imaginar y ver el templo. Lo he visto de 3 pisos y un subsuelo. Ese va a ser el templo para Catedral del Espíritu. ¿Cuándo va a suceder? No sé, pero está en mi corazón, está en mi mente, está en mis pensamientos y ya lo depositó en el corazón de Dios. Dios lo tiene depositado en su corazón y sabe que yo creo que va a ser así. Y va a suceder así. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a creer que hay esperanza para nosotros. Que Dios tiene promesas para nosotros y que tenemos que creer por más que no la estemos viendo. Creamos que el Señor va a producir el milagro. Las cosas van a suceder. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy por tu palabra, gracias te doy por la vida de tus hijos, tus siervos que están aquí, Señor, que han venido a recibir tu palabra. Señor, la he predicado según lo que pusiste en mi corazón.